El 25 de mayo hubo elecciones europeas y manifestaron un claro giro a la izquierda y un golpe al bipartidismo, que perdió un número considerable de porcentaje de apoyos. El bipartidismo que había sido y sigue siendo, a nuestro juicio, el sostén del sistema político monárquico que tiene nuestro país. Unos pocos días más tarde, el 2 de junio, se anunciaba la abdicación del ciudadano Juan Carlos de Borbón como rey. Se hacía en un proceso de urgencia, de extraña urgencia. Perdón, señor Garzón. Por favor, hemos entrado ya en el tema de interpelación. El que no quiera asistir a la interpelación no tiene que hacerlo. Continúe. Sí, muchas gracias, señor presidente. Se hacía en ese momento, decía, el proceso de abdicación con un proceso de extraña urgencia. Se imposibilitaba o se obstaculizaban determinadas votaciones en este Parlamento y se diseñaba un relato mitificado sobre la figura del sucesor, el actual rey Felipe VI. Pero, sin embargo, en esos días también las plazas se rellenaron de reivindicaciones democráticas que exigían que se pudiese votar en un referéndum la forma de la jefatura de Estado y del modelo de Estado en nuestro país. Unas reivindicaciones que este Gobierno no escuchó, como tantas otras ocasiones, y unas reivindicaciones que eran justamente la práctica política que viene siendo afortunadamente común en los últimos años, que es la de la reclamación de participar en la vida pública. Pero el Gobierno, decimos, lo ignoró. Y a nuestro juicio, creo que también estamos diciendo que este Gobierno manifiesta de esa forma que nos trata como idiotas en su doble acepción, en su acepción etimológica y en su acepción coloquial. En su acepción etimológica porque, como usted sabe, la idocia es un concepto de la Grecia antigua, de la Grecia clásica, en la que se aseguraba que quienes se entregaban a la idocia eran quienes se entregaban a la vida privada y renunciaban a la participación en la vida pública. Nos parece a nuestro grupo que el Gobierno lo que está intentando es expulsar a los ciudadanos de la vida pública, relegándolos simplemente a un sujeto pasivo en el sistema político, impidiendo en numerosas ocasiones la participación política. Por eso se obstaculizan o incluso se prohíben determinadas consultas, se obstaculizan referéndums como el que nosotros estamos exigiendo o incluso se diseñan leyes electorales de tal forma que se haga la trampa. Echa la ley, echa la trampa, refranero popular. En ese sentido, nosotros venimos a contestar y a plantear poner encima de la mesa nuestra reivindicación de la democracia republicana, por supuesto, porque la república no es solo ausencia de rey. La República es una larga tradición política que implica la participación continua del ciudadano en la vida pública. Implica que el ciudadano no solo se limita a votar cada 4 años, sino que la soberanía popular se ejerce continuamente. Y se ejerce continuamente a través de determinados instrumentos que incluso pueden aparecer recogidos, aunque de forma limitada, en nuestra Constitución actual, como los referéndums. Por eso, lo que estamos diciendo es precisamente que se utilicen elementos que ya están encima de la mesa legalmente en nuestro marco actual para que el pueblo pueda hablar. Sin embargo, creemos que es el Gobierno el que está manifestando miedo a que este pueblo se manifieste su voluntad, lo que tendría bastante sentido entonces en esa relación cuando el Gobierno cambia las leyes electorales. Nosotros hablamos de participación. Nosotros decimos que república es más democracia, que vivimos en una democracia limitada, en una democracia que no tiene instrumentos para fiscalizar la actividad de los representantes públicos. Nosotros decimos también que este sistema político monárquico es un sistema político que es en sí mismo corrupto. Es en sí mismo corrupto y la monarquía, que es el vértice, es una institución no solo anacrónica, no solo inviolable, no solo hereditaria, que son todos rasgos antidemocráticos, sino que también la monarquía en este país ha sido corrupción legal y corrupción ilegal. Ha sido trato de favores, ha sido modificar las instituciones del Estado para favorecer los intereses personales de los miembros de la Casa Real. Ha sido el caso Urdangarín, ha sido los paraísos fiscales. La monarquía en este país ha sido corrupción. Por eso, frente a ese sistema de la corrupción, del clientelismo, del caciquismo, de esas instituciones antidemocráticas, nosotros planteamos la República como más democracia, como la oportunidad de dotarnos de instituciones públicas para convertir al ciudadano en un ciudadano que pueda ejercer su soberanía popular. Nosotros queremos una república para un nuevo país,
para un nuevo país de trabajadores. Naturalmente, un proceso constituyente, pero no entendido simplemente como un nuevo marco legal, como una nueva Constitución, sino como una transformación socioeconómica que deje atrás este sistema político de corrupción, pero también de desmantelamiento de las garantías positivas recogidas en nuestra Constitución actual. Garantías positivas que nos hablan del derecho al trabajo, del derecho a la vivienda, de determinados derechos que se obstaculizan continuamente por los diferentes gobiernos de este país. De hecho, actualmente, si vamos a la calle y preguntamos, es más que probable que la gente solo crea que existe el artículo 135 modificado por el Partido Popular y el Partido Socialista hace unos años, porque los demás parecen ser papel mojado, porque este Gobierno ha trabajado también para desmantelar esas garantías positivas de las que una sociedad que luchó contra el franquismo y que luchó contra la dictadura en la calle, reivindicando derechos, consiguió plasmar esas garantías positivas en la Constitución, pero hoy están vacías, están superadas ampliamente por las instituciones supranacionales que diseñan otro tipo de sociedad y por las modificaciones constitucionales hechas por el Gobierno, en ese caso de Zapatero, pero con el apoyo del Partido Popular. Negar que se consulte al pueblo es negar la participación política sobre algo tan trascendente como la jefatura de Estado y el tipo de instituciones públicas que nosotros nos vamos a dotar, sino que también ese mismo Gobierno está diseñando un escenario de injusticia social, en un momento de emergencia social, de hambre, de paro, de miseria, de desigualdad, y las políticas de este Gobierno, igual que la del Gobierno anterior, están ahondando ese momento de emergencia social. Su intervención ha sido sorprendentemente extraña, porque partía usted de una hipótesis que es falsa. Una hipótesis que es falsa y que además usted conoce perfectamente que es falsa. Y es que nosotros le pidamos al Gobierno que incumpla la ley. En ningún caso y bajo ningún concepto hemos pedido eso. De hecho, tanto hablamos de la Constitución, unos y otros, unos en un sentido, otros en otro, que tendremos que recordarle que el artículo 92 permite al Gobierno convocar un referéndum para asuntos importantes que sea consultivo, no vinculante, dentro de la ley. Por lo tanto, que eso es lo que les pedimos. No sé por qué construye su discurso sobre una hipótesis falsa. Supongo que para facilitarle la demagogia, porque será demagogia cuando las bases son falsas. Son falsas porque lo que pedimos se puede hacer desde la ley. Son falsas porque lo que pedimos es, además, algo que usted ha dejado entrever, utilizándolo el argumento de otra forma, que es adecuar la realidad jurídica a la realidad política. ¿Y cómo se hace eso? Preguntando al pueblo dónde está la realidad política. Preguntando al pueblo si está de acuerdo con lo que se eligió en 1978. Y, por cierto, no se eligió república o monarquía. Se eligió dictadura o democracia, y en el pacto de la democracia iba la monarquía. Pero no eligió la gente un referéndum, monarquía o república, y lo recordamos, yo no, porque no había nacido, pero lo recordamos como pueblo, lo recordamos con esa memoria. Y lo que preguntamos ahora es si queremos una monarquía como democracia limitada o si queremos una república como más democracia. Y eso solo se puede saber preguntando. La inmensa mayoría de la población, por encima del 60% de los ciudadanos y ciudadanas de España, no votó en 1978. Yo no voté. Y precisamente a usted no le ha hecho, parece que a usted no le ha hecho ilusión o especial ilusión la referencia a los griegos, pero podemos recurrir también a alguien no exento de particularidades, como puede ser Thomas Jefferson, estadounidense, que dijo que la Constitución tiene que ir adaptándose a cada generación. Podríamos tirar de ahí para adaptarla y coger su argumento para adaptar esa realidad jurídica a esa realidad política. Eso es lo que nosotros pedimos, pero solo se puede saber preguntando. Solo se puede saber preguntando, y en este país no se ha preguntado en ninguna ocasión.